¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Lovera XMR y bueno, el día de hoy les traigo un podcast bastante interesante que hicimos con Orientaro. Lo habíamos subido a otro canal, pero bueno, lo tenemos ahora aquí en Lovera XMR como para que esté al alcance de más usuarios que están pendientes de Monero. Así que sin más preámbulos, comencemos. El día de hoy tenemos como invitado a Orientaro. Bien, y nada, los voy a dejar con Orientaro pues para que se presente. Buenas, Orientaro, gracias por venir. Muchas gracias, Lovera, por invitarme. Un saludo a todo el mundo que me esté escuchando, o preferiblemente viendo, para ser más exacto. Como ya me presentaron, mi seudónimo vendría siendo Orientaro. Una pequeña introducción a quién vendría a ser yo dentro de nuestra pequeña comunidad de Monero en español. Me pueden conseguir en el grupo de Telegram de Monero. Vendría siendo, con muchas comillas, un moderador del grupo en cuanto a lo que se habla, responder dudas, etcétera. Y en cuestión de mi introducción a Monero y al mundo de las criptomonedas, se podría decir que comencé con Monero cerca de 3, 4 meses atrás, y cerca de un año o 2 años, no, un año en particular, comencé con Bitcoin. Y obviamente por razones que deben ser obvias para todo el mundo que estén viendo esto o escuchándome, obviamente Bitcoin tiene ciertas fallas en cuanto a lo que vendría siendo la protección de la confidencialidad de las transacciones y pone en riesgo obviamente a sus usuarios. Y prácticamente esa fue la razón por la que Monero me llamó la atención como proyecto, ya que posee respuestas a lo que vendría siendo, más bien soluciones concretas a esos problemas de privacidad, ya sea problemas de privacidad en cuanto a los fondos que una persona puede poseer, ya que son visibles, la trazabilidad debido a que se puede ver fácilmente, es completamente transparente el pasar de un punto sobre otro. En esencia, todo lo que ronda y lo que vendría siendo también la mentalidad que ronda la comunidad de Monero de la concentrarse no únicamente en el que el precio vaya hacia arriba, sino también en proteger la identidad de quienes usan la criptomoneda, lo cual, con mi entender, lo que vendría siendo el propósito con que fueron creando, va, se solapa mejor con la ideología original. Pero sí, ese sería un resumen más o menos de mi persona. Bien, bien, bien. Oye, comentaste lo de moderador. ¿Qué se siente ser moderador de la comunidad de Monero? En español, obviamente. Bueno, obviamente Veo, veo, no, no, veo, veo, no tengo veo que mucha experiencia. bueno, veo que en el grupo siempre das muchísimas respuestas, ¿no? A los usuarios. ¿Cómo llegaste allí, ¿no? ¿Cómo te colocaron moderador? Coméntanos un poquitito sobre ello. Bueno, como ya dije, comencé lo que vendría siendo investigar y ahondar en las bases de Monero hace cerca de 3 meses, si mi memoria no me falla. Obviamente no comencé desde cero, no me tuve que familiarizar con conceptos básicos como vendría siendo muy bien cómo se garantiza la descentralización, ni dónde se guardan las transacciones, ni quién las procesa, ni obviamente cuando tienes que transmitirla, tu dirección IP se puede ver revelada, nada de eso. Obviamente, como mencioné, ya vine con una experiencia de Bitcoin. Um, en cuanto a los conocimientos que yo he ganado en base a Monero, en lo que vendría siendo un tiempo relativamente corto, yo lo recomendaría a todas las personas, y si es posible también te agradecería si pusieras esto en la descripción del vídeo, leer todos los recursos, porque la página web, por ejemplo, de Monero ofrece una gran cantidad de información que puede facilitar a aquellas personas que ya sea vengan de otra criptomoneda, ya tengan conocimientos esenciales en cuanto a su funcionamiento, pero también son actos para gente que en realidad no tiene nada, como por ejemplo, de seguro usted está familiarizado con el libro Mastering Monero de Serhack. Es un Buenísimo, sí. increíble libro, es tremendo para comenzar. Ya sea si, como ya dije, tu experiencia es nula en cuanto a criptomonedas, también es perfecto si ya tienes una base, porque te da una forma clara de entender qué hace Monero especial, que es la confidencialidad de quien envía, la confidencialidad de los montos y la confidencialidad de lo que vendría siendo la persona lo que los recibe, de una manera muy didáctica. Obviamente también para aquellas personas que quieran dar un vistazo más sin tantas analogías, por decirlo de alguna manera, también está Zero to Monero, si no me equivoco, Sí, la en la parte página web. uno, sí, la parte uno y la parte 2, por cierto.
No, creo que es una edición nueva, no partes diferentes, si no me equivoco, podría estar equivocado. Sí, También es un buen punto donde iniciar y como creo que te mencioné ayer cuando estábamos discutiendo en cuanto a la cantidad de uh, outputs que puede tener una transacción, el Monero Stack Exchange también es una gran fuente de información. buenísimo. Prácticamente puedes conseguir todos los detalles, incluso si no tienes un nivel técnico de verdad en cuanto a programación, ni matemática, ni estadística, por lo menos puedes ganar una buena base en cuanto a lo que vendría siendo el funcionamiento general, los links que tiene Monero y sus capacidades actuales, tanto para protegerte, ¿okay? Para cubrir pequeños, vamos a decirlo así, filtraciones que puedas tener, así como también por ser de conocimiento general, porque solamente porque una filtración se conozca hoy, no significa que haya otra futura mañana, y es bueno tener un conocimiento que cubra las diferentes áreas para protegerse de esos posibles problemas que se puedan descubrir en un mañana. Así que en general esa sería mi recomendación para cualquiera. La información está ahí en la página principal de Monero, puedes buscarla. Hay muchos videos en YouTube. Por ejemplo, el señor que me está entrevistando aquí hace unos buenos videos en YouTube que pueden servir para eso, para montar nodos, utilizar la billetera, que pueden servir para todas las personas. Luego repito, iniciándose en las criptomonedas o solamente iniciándose en Monero. La información está ahí y simplemente hay que buscarla. Y también en particular el Reddit de Monero, que es una buena manera de mantenerse al día también con los pormenores y todos los problemas o mejoras que se consiguen, porque no todos son problemas de privacidad de Monero, no todo es un pequeño bug, sino que también a veces hay pasos hacia adelante en la dirección correcta para garantizar la privacidad de sus usuarios. Y en cuanto, bueno, la responsabilidad que se puede decir que me cayó de sorpresa por no querer sonar como una persona bien engreída ni nada, como moderador del grupo de Telegram de Monero, aprecio que se me ofreciera la posición. Como tú mencionas, en mi corta estancia he tratado de responder las dudas de la comunidad, porque eso es una cuestión muy clave que tenemos que tener en cuenta, y es que aquí nadie nació aprendido, nadie se la sabe todas. Yo lo que pueda saber es gracias a que, por ejemplo, Serja, que escribió su libro, y yo puedo tener una base didáctica con la cual comenzar a construir mis conocimientos. Y de igual manera, todas las personas, Fluffy Pony, Jolly Moore, Sarán, Noel Sarán, creo que se llamaba el señor, Sí, no me sí. salió mal, Justin Ehrenhofer, todos esos también respuestas, preguntas que están escritas en el Monero Stack Exchange o hasta en el propio repositorio de GitHub de Monero, que lo explican de una manera que no siempre es estadístico, puede también facilitar el comprender esa información, pero también es necesario que haya un intercambio, ¿okay? Entre las personas. Lo que yo pueda entender, por ejemplo, no es igual a lo que usted puede entender, o lo que fulanito puede entender, o lo que Pepe puede entender. Y siempre tiene que haber ese intercambio, no un juego de que vamos a ver quién es el que sabe más y vamos a demostrar la predominancia y esa es la persona que tiene más autoridad en el grupo. El punto siempre debería ser: yo tengo información, tú tienes información, vamos a contrastar. Y ese ha sido mi objetivo principal, ya que no solo ayudo a alguien, sino que las posibles respuestas que yo puedo obtener también me sirven a mí. Sí, total. Siempre ese toda mi idea. Sí, sí, totalmente. La cuestión es, pues, aprender y enseñar sobre todo a los usuarios nuevos. Yo recuerdo que cuando llegué a Monero también me encontré con muchísimas dificultades porque sí, venía de Bitcoin, venía de Ethereum. Ethereum en lugar de utilizar pues sistemas UXOs, son sistemas de cuenta. En Bitcoin, pues al ser transparente, la verdad, lo único inconveniente que teníamos allí era el gap limit, ¿no? Que la wallet escanea una cierta cantidad de direcciones y si no encuentra nada, pues en las primeras 100, por decir algo, pues se sobreentiende que no hay balance, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llego a Monero, yo pensé que también era algo así como al estilo Gap Limit, que era algo, ¿sabes? Que la wallet escanea Sí, las pero primeras creo que 100. esa limitación es por el SPV, ¿verdad? El Simple Sí, Pay sí, Verification, sí, sí. sí, sí. Sí. Claro, pero es que igual, ¿sabes? Son sistemas diferentes. En Bitcoin no necesitas escanear toda la cadena de bloque pues para saber tu saldo, ¿vale? Con Monero sí o sí debes escanear todo. Sí o sí debes escanear todo. Entonces, claro, uno se encuentra con todas estas dificultades, ¿no?
Y, pero leyendo, como dices tú, leyendo, preguntando, uno a la final termina aprendiendo. Entonces, yo te pregunto, no sé si lo habrás visto, porque hay muchísimos usuarios que lo comentan, que dicen que Monero está bien, pero que es muy complicado, que es más complicado que Bitcoin. Obviamente es más complicado que Bitcoin, pues porque yo creo que nada más en términos técnicos, yo creo que ya es más complicado, sobre todo por las tecnologías de privacidad. Pero a razonamiento básico de usuario, de usarlo, de instalar una billetera, de enviar una transacción, recibir una transacción y demás, ¿tú lo ves tan complicado como para decir, no, es más complicado que Bitcoin? Bueno, a ver, primeramente hay una de las cosas que por lo menos a mí me facilitó cuando hice mi primera transacción con Bitcoin, y es que al ser completamente transparente, tienes como esa seguridad de lo que estás haciendo en la cadena de bloques cuando se incluye la transacción, en realidad está sucediendo. Ya que la mayoría de monederos tienen la opción de poder visualizar o te indican fácilmente dónde puedes ir a visualizar tu transacción. Y al verla, ya que muchos de esos exploradores te representan visualmente, bueno, hay un movimiento de fondos de esta dirección a la otra, ya hay una salida, un descuento al minero, y esta es tu transacción y la debes ver tanto en el explorador como en el moneda, como en tu monedero. Eso, como sabemos, no sucede con Monero, debido a que un explorador es igual a un tercero, él no sabe exactamente lo que sucede, solo la persona con las llaves privadas puede identificar exactamente quién está realizando el pago entre los señuelos, lo cual sí puede haber ciertas complicaciones si vienes desde cero, al no poder visualizar claramente lo que sucede en la cadena de bloques. Nuevamente hay mucha información que te ayuda a cómo decodificar los inputs y los outputs para que ya veas la transacción como si fuera similar, entre comillas, a una en Bitcoin en cuanto a la transparencia. Ahora, en cuanto a los recursos que vendría siendo disponibilidad de software, ¿ok? Ahí sí tendría que disputar. Yo diría que estamos al mismo nivel que Bitcoin. Obviamente habrá, debido a que hay muchos más desarrolladores, muchas más billeteras, más ofertas en el mercado, por así decirlo, de monederos, hay más posibilidades de que se ajusten al nivel, a la curva de aprendizaje donde se encuentre el nuevo usuario. ¿Okay? Con Monero, por ejemplo, uno de los principales problemas, y de seguro yo lo tuve, de seguro usted lo tuvo, y mucha gente también lo tuvo, es la sensación de que es eterno el proceso de sincronizar con la cadena de bloques, ya que no podemos realizar un SPV en Sí. una corroboración simplificada de lo que en realidad sucede. Necesitamos descargar lo que vendría siendo desde la altura de restauración, donde creamos nuestro monedero, para estar seguro de que absolutamente nada pasó ni está en relación con nosotros. Eso es uno de los mayores problemas, principalmente para aquellos usuarios que lo utilizan Monero de manera intermitente, se va acumulando. Ese sería el mayor problema. Del resto yo lo consideraría igual al Bitcoin desde mi perspectiva, aunque podría ser algo sesgada, ya que mi experiencia personal no es desde cero, pero yo diría que en cuanto a materia de recursos estamos al mismo nivel. Sí, yo también lo considero así. Y claro, definitivamente lo que es el proceso de sincronización, verificación del monedero cuando importamos, ¿no? Una wallet, ¿vale? Nuestra semilla la importamos y tenemos que comenzar desde la altura de restauración. Obviamente, por ejemplo, para un usuario en Venezuela donde el internet es súper lento y tienen dispositivos que a lo mejor, pues, porque igual consume recursos, a diferencia de otros dispositivos, de otras monedas consume recursos, ese proceso de verificación y sincronización. Obviamente me imagino que para un usuario de Venezuela o de algún país donde pues el internet y demás sea un problema, debe ser bastante engorroso todo esto, ¿no? Pero, pero coincido contigo. A ver, la tecnología también avanza. Sí, Hace nada recordamos que el proceso de verificación se ha mejorado con CLSAC que pusieron la nueva actualización de Monero que tuvo lugar hace un tiempo. CLSAC mejoró muchísimo el proceso, la verificación. Así que supongo que ahora con Triptych también tendremos más novedades en ello. Entonces, es la tecnología, o sea, no nos podemos parar allí porque la tecnología avanza. También era como el tema de los nodos, ¿no? De que no es posible un full node
en Monero porque debido al tamaño de las transacciones, yo recuerdo que hace un tiempo, muchísimos años, no, un par de años, una transacción de Monero podía pesar unos 13.000, 15.000 bytes, una transacción normal, Sí, ¿vale? Sí, una transacción, que qué sé yo, tres de lo que inputs. vendría siendo un Sí, input y dos eso, outputs, más o menos el exactamente, estándar. algo estándar. Y ahora mismo, con todas las actualizaciones que ha llevado, de hecho, había visto una publicación de Seth Simons, me parece, que un gasto privado en Bitcoin, de hecho, podría ser más costoso que un gasto privado y también creo que más pesado, no recuerdo ahora mismo el tweet que él hizo, que más pesado incluso que una transacción normal en Monero. Entonces, con esto a qué voy, a que vamos progresando, o sea, no nos quedamos en 13.000 bytes y anillos de, qué sé yo, de... Antes incluso los anillos, recuerda, no sé si lo recuerdas que los anillos no eran de forma predeterminada 11, ¿no? El ring signature, Sí, sino que he leído podía... de eso. Obviamente, como mi experiencia es corta, no puedo decir que lo experimenté de primera mano. Me tengo que limitar Sí, a yo mismo buscar transacciones. Sí, pero es obvio. Por ejemplo, conseguí una transacción que vendría siendo, creo que fueron 43 de las que no habían aplicado en su principio Ring CT, es decir, que las cantidades no eran confidenciales. sí, Cerca de 43 inputs, solo dos outputs y pesaba lo mismo que lo que vendrían siendo 10, 20, 30 transacciones estándares de un input sí. a dos Esa outputs. fue la que me Y enviaste, ¿no? ¿No fue la que me enviaste por... o no? Um, No, no, porque ahí los no, montos creo estaban que ya ocultos, no. envié, exacto, aún la tengo aquí guardada, en todo caso sería bueno pasarla porque me llamó la atención en cuanto al progreso tecnológico y como tú dices, lo más importante a señalar es que esas transacciones no tenían, por así decirlo, firma de anillo estándares y de hecho podrían ser hasta mucho menores, solo 5, Sí, 4 miembros en el anillo y pesaban órdenes de magnitud mucho más de los que pesan ahora. Así que sí, es una cuestión, en cuanto, ya que esto es apartado técnico, es una cuestión tanto del progreso de las tecnologías, de que el Monero Research Lab pueda descubrir nuevas formas de optimizar el proceso de verificación y al mismo tiempo a espacio que ocupen la cadena de bloques, de igual manera que con el tiempo los dispositivos electrónicos, gracias a la ley de Moore, van duplicando su capacidad. Hoy exactamente. puede ser un problema, puede ser que en realidad, como mencionaste con anterioridad, no todo el mundo en Latinoamérica, por ejemplo, tiene la capacidad de poner un equipo de más o menos la capacidad, vamos a decir, de una Raspberry Pi y al mismo tiempo tener un disco duro decente, pues ya que lo recomendable es tener un disco duro sólido si quieres que Sí, sincronice rápido, de cerca de 100, no, la cadena creo que ya ronda los 64 GB, no le he sí, perdido de vista. podríamos ponerle mínimo 220, un disco SSD de 220, Exacto. para que tenga holgura. Eso, lógicamente, en este momento está fuera de las posibilidades de una buena cantidad de personas en Latinoamérica, pero con el tiempo eso se va desapareciendo. Hoy en día un teléfono móvil es más potente que las computadoras que utilizamos para Exacto. enviar cohetes al espacio, así que Sí, es totalmente cierto. eso, vuelvo y repito, no significa que deberíamos dejar de avanzar en cuanto a la tecnología del nivel protocolo. Obviamente tienen que ir de la mano el progreso tecnológico del hardware y el progreso del software de Monero. Sí, totalmente, totalmente. Hablando de UXOS y inputs, orientar, vamos a comentar aquí un poquitito sobre las dudas, ¿no?, que tienen los usuarios a veces de por qué cuando reciben una transacción no pueden enseguida, pues supongamos que tienes una billetera, ¿vale? Tienes tu billetera, Ujú. tienes balance cero y recibes una transacción de un Monero y a los 2 minutos de haberla recibido quiero gastarlo. Entonces no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? O sea, ¿cómo le explicaríamos a los usuarios que tenemos que esperar un poquito? Bueno, primeramente vamos a comenzar con la analogía que todos sabemos que en la comunidad siempre nos referimos a Monero como dinero digital, dinero en efectivo digital. Y hasta cierto punto se comporta de manera igual a lo que vendría siendo el efectivo. Necesitas, cuando yo tengo un billete de, digamos, X denominación y quiero hacer un pago con ese billete que es igual a X menos Y, ¿ok? Yo necesito ese vuelto, que es la diferencia. Lógicamente, en la vida real, si yo fuera un cajero y lo hiciera, ese intercambio puede hacerse rápidamente, un toma y dame instantáneo. En la red de Monero, en su caso, tenemos los UXOs, como tú mencionaste, funcionan igual que ese billete que tenemos en primera instancia. Si yo te realizara un pago
por una denominación que en realidad es menor, lógicamente la red te procesaría dos salidas a partir de esa entrada. Una que iría a tu persona por valor de lo que vendría siendo la transacción que quería lograr originalmente, y la otra que vendría siendo el resto o el vuelto, la transacción de cambio, que vendría siendo lo que vendría siendo la diferencia, menos también las comisiones de la red. Ahora, ¿por qué se tiene que hacer eso en Monero? Bueno, primeramente esta estructura que acabo de escribir, que vendría siendo los UXOs, o un Spend Transaction Output, si no me equivoco, se dice en inglés, no Sí. es algo original de Monero, es prácticamente algo que es un estándar, no en todas las criptomonedas, como ya habías mencionado, Ethereum, por ejemplo, funciona con un sistema de balance que es más similar a cómo operan los bancos actualmente. Pero por ejemplo Bitcoin, que vendría siendo el padre, es que fue quien comenzó con este diseño de UXO, porque obviamente es mucho más práctico en cuanto a nivel de la red, nivel protocolo, saber exactamente muy bien si entra un UXO por valor de 5 y yo sé que le tengo que descontar 1 en comisiones, ya sé que automáticamente en cuanto a salidas me tienen que salir 2 UXO, preferiblemente una transacción normal, cuya sumatoria sea igual a 4. Entonces es una manera sencilla de que el protocolo pueda verificar las entradas y salidas para asegurarse que no se están creando nuevas monedas, lo cual es esencial para las criptomonedas, ya que trabajamos con sistemas descentralizados y no hay autoridades centrales que puedan realizar eso, realizar lo que vendría siendo una auditoría. Muy bien, ahora, obviamente, volviendo al tema de los UXOs, ciertas criptomonedas permiten a los usuarios, dependiendo también de la billetera, ya poder movilizar los fondos una vez que se consigue cierto número de confirmaciones. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que el Bitcoin Core en su principio, lo que vendría siendo el programa para manejar las billeteras y los nodos que se utilizó originalmente con Bitcoin, y espero que me corrija si estoy equivocado, creo que requería 6 confirmaciones de la red antes de poder utilizar un UXO. Sí, Y no es hasta y no ahora solo que tienen Bitcoin. los 0 config que... Sí. Sí, que no solo Bitcoin Core, sino también Electrum le pone un time lock de diferente de cero. O sea que no puedes utilizar ese Bitcoin que acabas de recibir de inmediatamente. Obviamente depende de cada criptomoneda, porque tenemos que recordar que aunque en las cadenas de bloques de Proof of Work, normalmente siempre que se descubre un bloque en el escenario perfecto, los mineros dejan de trabajar en las otras cadenas que se pudieron haber creado por otros bloques que surgieron al mismo tiempo y comienzan a trabajar en la que ya tiene un nuevo bloque añadido. Puede existir la posibilidad de que, muy bien, tenemos tu transacción, fue añadida en un bloque, pero resulta que ese bloque es en realidad uno que fue añadido 2 segundos después de que otro, el mismo bloque, esa misma altura, ya fue selecto como el bloque para continuar con la cadena. ¿Qué pasaría entonces? Lógicamente los mineros optarían por no trabajar en ese bloque, ya que estarían prácticamente arriesgando la posibilidad de las recompensas que ganarían si trabajaran en la cadena más larga. Entonces no tienen un beneficio económico de continuar con ese trabajo. Y por lo tanto tu bloque sería, lo podríamos denominar, como se denomina, y esto va a ser una traducción, un bloque huérfano, y por lo tanto, aunque tu transacción fue registrada técnicamente en un bloque de la cadena, no forma parte de lo que vendría siendo el stream original, la cadena, la secuencia de bloques que está siguiendo los mineros por forma de consenso. Y por lo tanto, se puede devolver, entre comillas, rechazar tu transacción. Lógicamente, con Bitcoin no llega a ser un mayor problema. En todo caso, si queda en un bloque huérfano, simplemente se devuelve al pool de transacciones hasta que otro minero lo añade en un bloque que sí vaya en la cadena principal, donde lo que vendría siendo el consenso del protocolo diga que está siguiendo lo que vendría siendo el string de bloques, el orden que se toma como el verdadero. Como Monero, obviamente, debido a sus implementaciones de seguridad, no es tan beneficioso lo que vendría siendo, debido a que tenemos que protegernos por las firmas anillo, que una transacción yo la pueda gastar sin estar 100% confirmada por la red. Obviamente, no es beneficiosa a nivel de privacidad y por eso a nivel protocolo tenemos una, perdón,
un time lock obligatorio de 10 bloques, aproximadamente 20 minutos. Esto puede variar en cuanto al nivel de la dificultad y subidas y bajadas del índice de procesamiento, de los hashes, etc. Um, pero ese sería el periodo base que todos tenemos que obedecer, 10 confirmaciones antes de poder utilizar esos fondos. En cuanto al, y como mencionaste, esto va más allá de Monero, esto específicamente engloba toda criptomoneda que utilice como base para llevar lo que vendría siendo el registro de las transacciones, UXO, y no balances de cuentas. Así que no es algo completamente específico de Monero, Sí. sino que engloba toda criptomoneda que utilice este sistema. Bien, bien. Bueno, sí, en resumidas cuentas, podríamos decir que los usuarios tienen que esperar, ¿vale? Si recibes un Monero y no tenías otra entrada antes de esa, tienes que esperar un tiempo de confirmación, ¿vale? Que ¿No? De son, cerca de 10 bloques sí, obligatoriamente mínimo, claro, 10 que bloques. rondarían los 20 minutos. Aunque, Exacto. si no me equivoco, hubo un pequeño anuncio en lo que vendría siendo esta revista bisemanal, creo que es, que publica un usuario de la comunidad anglosajona de Monero, o de habla inglesa de Monero. Mencionaba creo que era una discusión que se abrió en GitHub en cuanto a una pequeña posibilidad de enlazar lo que vendría siendo los decoy que utilizamos. ¿Okay? Obviamente podría Sí, estar mal, puede haber sí, sí, malentendido sí. esto, pero es una manera diferente en lo que enlazamos las confirmaciones para que de esa manera se pueda reducir ese time lock para que sea menor a las 10 confirmaciones que tenemos ahora. Que obviamente sería espectacular poder reducir ese límite impuesto Sí. en la No roca sé, sólida del protocolo, ya que puede ser limitante en cuanto a la capacidad de Monero de servir como dinero en efectivo, en cuanto a transacciones al momento, apenas recibirla, poder hacer uso de los fondos. yo creo que tarde o temprano, no recuerdo si creo que creo que eso está relacionado al binning transaction que estaba en GitHub. Es Exactamente. ese, ¿no? Es ese. Sí. Sí, yo leí la discusión y al principio comentaban para resolver ese problema. De hecho, creo que no tenías que incluso esperar nada. Creo que podía incluso utilizarlo de inmediato. Pero luego bueno, sabes que en GitHub puedes ver las modificaciones que se han hecho, ¿no? Lo que se escribe y Ujú. luego si eliminas algo, pues lo puedes ver que queda en rojo. Y esa parte, pues la verdad que la eliminaron. La conversación es muy larga, tengo que leer por qué se Ujú. eliminó. Específicamente la parte donde no tenemos que esperar un cierto número de confirmaciones. Esa parte se eliminó y habría que leer por qué lo habrán eliminado. Sí sé que se necesita un hard fork para ello y sé que binning transaction también es algo fundamental para la implementación de los atomic swaps del lado de Monero, ¿vale? Pero no sé por qué se habrá eliminado. No sé si tú sabes algo de eso, porque la verdad es que yo no lo sé No, aún. no he tenido tiempo de ponerme al día con los pormenores de la razón de esa eliminación. Fíjate que, por ejemplo, no estaba completamente al tanto de la eliminación de parte de la conversación, así que no podría dar más detalles en cuanto a ese aspecto. Vale, vale, no pasa nada. Sería bastante interesante porque como bien comentas, Sí. es un limitante, la verdad, es un limitante. Yo siempre le digo a los usuarios que lo vean como también como billetes, ¿vale? Como un billete de 10 euros, de 5 euros, ¿vale? Cuando te pagan, si tú quieres pagar 2 euros y tienes un billete de 5 tú no puedes romper ese billete, o sea, tienes que dar el billete de 5 y esperar el cambio. Listo, o sea, Mm, yo siempre lo pongo exactamente. de forma sencilla, pues para que los usuarios los entiendan. También habíamos comentado en el grupo de, vale, tenemos una billetera con balance cero, recibimos un Monero, no lo podemos usar hasta que pase el número de confirmaciones. Pero podríamos hacer, por ejemplo, tener muchísimas entradas, como por ejemplo tener 100 euros distribuidos en billetes de 10 euros, para poder realizar diferentes pagos sin tener que esperar un tiempo de confirmación. Habías comentado en el grupo de que se podía hacer con Feder Wallet. Cuéntanos un poquitito sobre ello. Sí, exactamente. Obviamente esta capacidad no está limitada a Feder Wallet, se puede hacer, y disculpen que solamente en mi experiencia personal, se puede hacer también en lo que vendría siendo la CLI o la billetera basada en la terminal. También se puede hacer, obviamente me voy a centrar en lo que vendría siendo Feder para
facilitar lo que vendría siendo la comprensión de quienes escuchan, pero la cuestión es que la mayoría de billeteras que utilizamos, tanto las de móviles como la guía, si no me equivoco, no nos muestran en realidad cómo se compone nuestro balance, solo nos indican cuántos XMR o Monerox tenemos, más no nos están diciendo exactamente muy bien. Como dije, la base fundamental son los UXOs, cuántos UXOs lo componen. Ni la mayoría de las veces tampoco nos indican qué UXO se va a utilizar al momento de hacer la transacción, por lo cual puede generar ciertos problemas, ya que, poniendo un ejemplo, digamos que yo tengo un XMR en mi billetera. Ok, la billetera en realidad me está diciendo tienes un XMR, pero en realidad se compone de, en total, 6 UXOs. Un UXO de 0,5 MR y otros 5 UXOs de 0,1 XMR. Obviamente puede haber un pequeño problema. Vamos a suponer que todos estos UXOs pueden servir tantos como señuelos, no son UXOs recibidos recientemente ni hace largo tiempo, todos llevan la misma cantidad de tiempo en mi billetera y fueron recibidos hace la misma cantidad de tiempo. Y digamos que yo quiero hacerte una transferencia por valor de 0,3 XMR. Lógicamente, cualquier persona movilizaría 3 UXOs de 0,1 XMR para no bloquear el resto, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el problema? Yo puedo visualizar eso en una billetera como Fero, en la terminal, cuáles UXOs va a movilizar la billetera y darme cuenta de antemano, ok, si me va a bloquear la mayoría del saldo o mi balance o no. Lo cual no sucede. Puede ser que la billetera o el monedero, opte por utilizar el UXO por valor de 0,5 MR para regresarme un vuelto por valor de 0,2 menos comisiones de minería. ¿Cuál es el problema? Al utilizar ese UXO de 0,5 XMR, para pagar una transacción por valor de 0,3, virtualmente estás bloqueando 0,2 XMR por un lapso de 20 minutos. Y si obviamente yo tengo la intención de utilizar esa parte del saldo para pagar otra cosa en un periodo de tiempo similar que también requiere que se pague en menos de 20 minutos, virtualmente me estaría bloqueando o imposibilitando el poder utilizar. No sé, creo que tú leíste la pequeña guía que escribí en cuanto al manejo de estos UXOs con FederWallet, ya que FederWallet tiene la gran ventaja de que tiene una sección donde puedes visualizar claramente los UXOs en los que se compone tu balance, para darte una idea general. Lo cual, como escribe el artículo fácilmente, el proceso de importar un monedero a FederWallet o una cuenta, precisamente para ser claro con el lenguaje, es muy similar a lo que vendría siendo importar a tu cuenta de Monero en cualquier otro monedero, ya sea por la semilla menotécnica de 25 palabras o ya sea por la clave privada de gasto y obviamente los otros datos que vendrían siendo la dirección, la clave privada de vista, etcétera, altura de restauración, etcétera, etcétera. Lo que vendría siendo el usuario es restaurar o importar su cuenta en el monedero de Feder. De base, lógicamente, como dice la guía que escribí, en la esquina inferior derecha nos mostrará el saldo. El problema es que, vuelvo y repito, el balance de saldo no nos dice cómo se estructura, y para eso es muy importante, y le recomiendo a toda persona que utilice Feder familiarizarse con lo que vendría siendo la sección Coins. Esa sección no muerde, pueden darle clic ahí fácilmente y verán en realidad cuántos UXOs tienen y el valor de cada uno, y eso es en realidad cómo se compone tu balance. Entonces, lógicamente, si ves que, digamos, volviendo al ejemplo de tener un XMR, si ves que un solo UXO tiene un valor de 0,9999 Monero, allá hasta Piconero, y el resto son UXOs, el otro es un UXO por valor de 0, o más bien 1 por 10 a la menos 12, que vendría siendo un Piconero, sí. Lo lógico vendría siendo dividir ese UXO muy grande, claro. Ya que si planeas hacer gastos frecuentes, va a suceder el inconveniente de que, lógicamente, a menos que vayas a hacer un gasto por valor de un Piconero, que no creo que lo vayas a hacer, vas a hacer gasto de UXO más grande y vas a bloquear, por lo tanto, el resto de tu balance. Volviendo a la guía que escribí, ¿cómo podemos jugar o manejar los UXOs en Feder una vez que ya estás en la sección de Coin? Haciendo clic derecho o doble clic si tienes un touchpad en una laptop, fácilmente te despliega un menú en cascada con diferentes opciones, ya sea con los detalles de las transacciones. También te da otras opciones que son más bien opciones de privacidad,
Por ejemplo, está la opción de lo que vendría siendo tanto modificar la etiqueta, por si le quieres poner un nombre en específico, como congelar el uso, que esto es algo muy útil debido al reciente bug que sucedió. Si no me Sí, equivoco, tú lo sí. reportaste en tu canal. Es muy importante y lo voy a pasar por encima, una pequeña viñeta, si me permiten un segundo. Si recibiste un UX, ok, por mucho valor, y ahora tu saldo, tu balance de tu billetera se compone únicamente por ese UX recibido recientemente, y vas a hacer una transacción o planeas hacerla, es bueno que vayas a la sección Coins and Feder, le des doble clic o clic derecho, dependiendo si utilizas mouse o touchpad, en el uso que recibiste recientemente y que obviamente condensa un gran valor de tu balance, y le des freeze. Si es posible, coloques una alarma en tu teléfono que te recuerde dentro de una hora, debido a que, como sabemos, este bug, si utilizamos un uso recibido recientemente, debido a que hay problemas en cuanto al algoritmo de selección de los señuelos, que es en esencia lo que protege, y esto lo voy a mencionar, protege al emisor. Este bug no revelaba la cantidad ni quién recibe nuestra transacción, solamente que nosotros, y esto requiere mucha información porque obviamente no hay un nosotros, no hay algo que te ligue directamente en la cadena de bloques, estamos haciendo una transacción. Por lo que mi recomendación sería, si recibiste un UXO recientemente, puedes ir a la sección Coins and Feder, doble clic, clic derecho, ya sea touchpad o ratón, y le das freeze output. Con esa manera ya estás congelando y le estás indicando a Feder que no haga uso de ese UXO, y por lo tanto no puedes sufrir ese bug en referente a utilizar ese al UXO que acabas de recibir. Esa sería mi recomendación, pasando por la Sí. viñeta para aclarar, ya que esa era otra duda que mucha Sí, sí, gente totalmente. tenía. Exacto. Y lógicamente yo por lo menos hice un pago hace poco y recibí un UXO devuelto. Yo no quiero que vaya a utilizar ese UXO y vaya a revelar que soy yo haciendo la transacción. Así que lo que hice fue congelarlo, de nuevo haciendo clic derecho, freeze output, y me puse una alarma en mi teléfono de que me recordara dentro de una hora, bueno, a orientar, descongela el UXO, ya pasó el riesgo, no hay de qué preocuparse en cuanto a eso ahora. Volviendo al tema de manejo de lo que vendría siendo de los UXO, como ya mencioné, puedes congelarlo si quieres evitar gastarlo por alguna razón, ya sea por el reciente bug o simplemente no lo quieres gastar. La otra opción vendría siendo Sweet Output. ¿Ok? Esto vendría siendo, era una función de seguridad, aunque era muy discutida en su tiempo, llamada churn, que era prácticamente para añadir pasos adicionales en cuanto a lo que vendría siendo el rastro que dejas en la cadena, ya con que no está ligado directamente a tu cuenta. Lógicamente, si tú me haces una transacción, eso deja una identificación debido a que estás utilizando una dirección de un solo uso, no secreta. Y cuando yo vaya a hacer uso de eso, lógicamente esa transacción se puede mezclar entre la otra gente, pero existe la posibilidad de que lógicamente a la larga yo la voy a terminar gastando. ¿Y cuál es lo que hacía la gente? Se recomendaba con anterioridad, esto ahora está abierto a discusión, es que apenas recibías un uso, preferiblemente una casa de cambio o un lugar que ya conocen tus datos, hicieras un pase a tu propia billetera para añadir lo que vendría siendo más entropía, para que no sepas ligar exactamente que eres tú que lo estás haciendo, sino que no, ya se lo pasé a otra persona y es en realidad esa otra persona quien lo está utilizando. Bien, nosotros podemos hacer uso de esta herramienta, que en un principio era para añadir más privacidad, aunque vuelvo y repito, esta discusión ahora mismo, si en realidad hacer esto para mejorar la privacidad. Así que bueno, nosotros lo podemos utilizar para manejar lo que vendría siendo y que denominamos coloquialmente en el canal recortar los UXOs. Una vez que yo selecciono con clic derecho y le doy clic a Sweet Output, se me va a abrir una ventana con esa opción. Aquí podemos hacer dos cosas fácilmente en Feder. Podemos enviarlo a cualquier dirección, ya sea propia o de otra billetera, por si queremos mover nuestros UXOs de una billetera a otra, como dije, para añadir más entropía en el proceso, añadiendo más pasos en el camino y que lógicamente van a generar más señuelos que se van a utilizar en otras transferencias a otras personas. Nosotros, si queremos recortar el uso, nos conviene hacer clic en la casilla de Send to Self, entre paréntesis churn, que vendría siendo enviar a nosotros mismos. Esto básicamente tomará el uso para construir una transacción que se enviará a nosotros mismos. Y podemos indicar
en la sección de number of output la cantidad de veces que queremos que se divida el UXO que acabamos de seleccionar. Obviamente, debido a cuestiones técnicas a nivel protocolo, no podemos dividir un mismo UXO en una sola transacción más de 16 veces, dividiéndose en partes iguales. Sí. Esto es a nivel protocolar, debido a que se implementó con las bulletproof, no lo podemos hacer. O sea, podemos dividir un UXO en teoría entre 2 a 16 veces diferente. Volviendo al ejemplo de ese UXO por valor de 0,5 XMR, yo podría optar para añadirle más, por así decirlo, vamos a decir, flexibilidad a mi capacidad de gasto. Yo pudiera dividir ese UXO de 0,5 XMR en 5 partes diferentes, en 5 UXOs nuevos. Con este método, al seleccionar en la casilla Number of Output 5, y lógicamente se me va a indicar que el resultado van a ser 5 UXOs nuevos por valor de 0,1, y que como seleccionamos la casilla anteriormente, Send to Self, perdón, se nos enviará a nosotros mismos y recibiremos esos UXOs, menos la comisión de la red, lógicamente, que se descuenta como parte del cálculo. Excelente. No, excelente explicación. Yo creo que más claro imposible, la verdad. Esto es bastante útil, Y sí es verdad, esto anteriormente era muy discutido entre la propia comunidad, ¿no? Algunos comentaban que era un riesgo a la privacidad, otros comentaban de que no, de que ganabas entropía y demás, lo cual ganabas más privacidad. Yo recuerdo que en su momento para ganar privacidad yo no lo recomendaba. Pero sí es verdad de que es una opción súper útil a la hora de gastar y utilizar Monero constantemente. Yo lo digo, o sea, de forma sencilla. Imaginaos que teníais un billete de 500 euros, ¿vale? Y que lo necesitas pues para hacer muchas compras en muchos gastos. Pues vas a una tienda y dices, mira, cámbiame este billete por muchos billetes de 10 euros. Te dan muchos billetes de 10 euros y con eso pues puedes hacer un montón de transacciones. Lo mismo que acaba de explicar Orientaro, lo único que en Feder Wallet, incluso lo podríamos hacer en billeteras como por ejemplo Case Wallet o Monerujo, ¿vale? Imaginaos que reciben pues por ejemplo, qué sé yo, unos 20 moneros en una sola transacción, pues vas a tener un solo uso de 20 moneros, ¿vale? Cuando quieras hacer un pago y luego quieras hacer otro, no vas a poder hacerlo. Pues lo que podríamos hacer, no tenemos esa opción como en Feder Wallet de la pestaña Coin, en donde podemos hacer la división de ese uso, pero sí es verdad que podríamos hacer con un poquitito de tiempo, pues de enviarnos, por ejemplo, un monero a nosotros mismos. Enviamos uno, esperamos a que pase el tiempo de confirmación, nos volvemos a enviar uno a nosotros mismos, volvemos a esperar a que pase todo el bloqueo, y así constantemente hasta que pues tengamos diferentes tipos de entradas, ¿vale? En principio se podría, ¿no? Orientar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves allí? Sí, puedes hacerlo. Digamos que yo por lo menos que hice ese pequeño artículo, obviamente yo voy a esperar recibir, así sea una donación, y puede ser que esa donación sea muy pesada. Esperando eso de antemano, ya sé que voy a tener que dividir ese uso para comodidad personal mía, perdón. Sí, podría hacer eso. Si utilizo esa cuenta en un monero como Monerujo, lógicamente si es el único UXO que hay, debe ser un UXO por valor al saldo que me muestra, o el balance que me muestra la billetera. Y en ese caso sí podría ser, como menciona, enviarme una transacción a mí mismo o a otra billetera también que yo controle por valor de, digamos, recibí una donación de 0,5 XMR y la quiero dividir. Bueno, me puedo hacer enviarme una transacción a mí mismo en otra billetera por valor de 0,025 XMR. Ya estaría dividiendo teóricamente el UXO a la mitad, pero estaría en dos billeteras diferentes, que le estoy mandando a una externa, pero también podría ser a una dirección, a una subadres generada del monedero donde está ese UXO. Ahora, como mencionaba, lo que facilita Feder es que puedes hacer ese proceso de una manera más cómoda, porque simplemente seleccionar en la pestaña Coin el UXO que quiera recortar, entre comillas, y realizar una división más fácilmente que lo que vendría siendo con Monerujo, que igual que básicamente tienes que asegurarte que estás tomando el uso que quieres, porque la billetera es la que se está encargando de eso, y luego asegurarte que cuando estés enviándote a ti mismo, en realidad estés recortando el uso y no es que al final estés agarrando el otro mismo. Exacto. Y vas a generar más problemas. Ahora, yo diría una recomendación, esta sería mi recomendación.
Si recibiste, digamos, un XMR, uno solo, tienes un solo uso, en, digamos, Monerujo, bien, ya debes saber de antemano que tienes un UXO por valor de un XMR y los problemas que eso puede causar, ya que ahora mismo ronda creo que por 2.600 yenes, lo siento, perdón, 260 dólares creo que cuesta uh, un Monero. Ahora mismo obviamente es un inconveniente para la mayoría de pagos que una persona puede hacer. Lo que podrías hacer, aunque tú escribiste un método que es válido, que es tomar ese uso de cero, digo, perdón, de un XMR y hacerte varias transacciones a ti mismo de 0,1 XMR y esperar los tiempos de confirmación hasta que el uso se achique, por así decirlo. Lo que yo haría para ahorrarme lo que vendría siendo comisiones, ¿ok? Es hacer un send to many, que lo puedes hacer en Cake Wallet, si no me equivoco lo puedes hacer en Monerujo, llevo tiempo sin Sí. utilizarlo, y colocar 10 subadres tuyas y que sean por valor de 0,1 cada uno de esos pagos. Y en una sola transacción te ahorrarías la comisión, aunque en Monero es muy baja, y dividirías el uso de un solo golpe de manera similar como lo haces en Feder. Aunque esto requiere un poco más, un mayor nivel de experticia parte del usuario que sepa lo que esté haciendo. Y de nuevo, aquí hay otra cosa, algunos podrían más bien objetar que hay un problema de privacidad en esto, y es que si yo hiciera eso para dividir el uso de un XMR, estaría creando 10 nuevos usos que se pueden utilizar como señuelo en transacción a otras personas por valor de 0,1. Obviamente la red no sabe que tiene un valor de 0,1, pero sabe que hay unos usos por gastar de ese valor. ¿Cuál es el problema? Si yo viniera, si yo viniera y después hiciera uso de esos 8 usos en una sola transacción, los combinara como output para hacerte un pago a ti, sería muy extraño, sería demasiada coincidencia que 8 usos, que las 8 llaves públicas de esos outputs se hayan gastado en una sola transacción. O sea, lógicamente indicaría que la persona que los separó, que desmenuzó el uso, Es la sigue en propietaria. posesión de la mayoría de esas partes. Claro. Ahora, lógicamente, para el uso, cualquier persona que nos esté escuchando, yo lo hago sonar muy fácilmente el decir, bueno, es que 8 outputs y aparecieron ahí las llaves públicas de estas personas, pero hay que recordar que cada uno de esos outputs está en su propio anillo, está en su propio mundo y está acompañado de otros 10 señuelos. Exactamente, lo más probable exactamente iguales de otras transacciones de otras personas. Y a su vez, esas llaves públicas de esas transacciones que yo generé las están utilizando otras personas porque se acumulan para formar otros anillos. Así que la capacidad de una persona observando la cadena y poder darse cuenta de ese detalle, obviamente requiere lo que vendría siendo un esfuerzo significativo. Pero también vale la pena mencionar esto, ya que si no están al tanto, ya se sabe que este es uno de los métodos de reducir la capacidad de anonimato que ofrece la red de Monero únicamente a quien envía la transacción. Obvio, no podemos revelar por medio de este método la cantidad ni quién lo recibe. Lo menciono porque se sabe de cierta mano que cierta compañía, que se puede rastrear las transacciones en Monero, se sabe que utiliza, o lo más probable utiliza este método para poder determinar en realidad quién es el que hace la transacción. Lógicamente, de antemano, esto no significa que recortar usos sea malo, porque también depende cuántas de esas nuevas piezas de que recortaste el uso original vayas a utilizar de un solo golpe. En el ejemplo que mencioné, si obviamente hago uso en una sola transacción de esas 8 llaves públicas de esas transacciones, en una sola sería mucha coincidencia, indicaría a la persona que esté observando y que se haya dado únicamente cuenta de esa transacción, porque tiene que ver dónde más se utilizan esos señores, que lo más probable es que la persona que dividió el uso siga en posesión de los usos más pequeños. De una manera no concreta, es solamente heurística, pues las probabilidades serían muy diminutas aún, pero vale la pena mencionarse. Lógicamente, si yo nunca hago uso de esos usos de un solo golpe, no habría manera de determinar que en realidad yo sigo en posesión de esos. Podría ser que yo en realidad le pague a otra persona, porque transacciones de ese tipo, de un solo input y múltiples outputs, son también muy similares a las que hacen las casas de cambio para ahorrarse las comisiones. Ellas no transfieren una vez por vez cada vez que tú retiras los fondos, por ejemplo, sino que retiran en masa para ahorrarse esos costos. Así que también regresamos de nuevo al punto, al círculo interminable de la discusión, si en realidad hacer churning o no sirve para la privacidad o si es detrimental para la misma.
que obviamente siempre es cuestión de nivel de seguridad con el que quiera transar el usuario. Yo personalmente creo que si haces un uso responsable de esos hooks, no los gastas una sola vez, no indicarías que sigues en posesión de los mismos. Pero de igual manera no revelarías quién eres tú, porque la cadena de bloques no puede saber exactamente quién tú eres, ni el valor que estás moviendo, porque eso no se revela tampoco. Incluso si supiera que eres tú, no puedo saber cuánto estás moviendo en concreto. Eso sería Sí, mis ni a pensamientos dónde en en cuanto realidad. al tema. Exacto. Yo la Pero verdad, eso es una discusión no, es muy totalmente, extensa. sí, es súper extensa la verdad porque hay opiniones de todo tipo. Yo he leído muchísimo sobre ello y son usuarios de la comunidad que tienen muchísimo tiempo en Monero. Algunos son desarrolladores, otros son entusiastas que conocen el código bien y algunos lo desaconsejan, otros comentan de que no es, que es normal, de que no. Pero bueno, yo la verdad es que cuando le das un uso a Monero habitual, bien, eh, no te encuentras con tantos problemas. Yo, por ejemplo, utilizo a día de hoy más Ujú. Monero que incluso Bitcoin o incluso cualquier otra criptomoneda. Yo Monero pago el VPN, si quiero, por ejemplo, utilizo varias veces Bitrefill, ¿vale? No es porque le esté haciendo marketing ni nada, pero Sí, utilizo Bitrefill pues para comprar gift card y el saldo lo recargo con Monero a través de otras plataformas, de otras pasarelas, ¿bien? Porque ellos no aceptan Monero, se les ha escrito miles de veces para que acepte Monero, pero no quieren aceptar una moneda de privacidad. Y nada, lo que hago es eso, es utilizar Monero, utilizo pasarelas, que no es del todo correcto, pero bueno, se utilizan pasarelas y esta pasarela pues hace el pago en Bitcoin. Y cuando le das un uso a Monero, de que a lo mejor alguien te paga en Monero, tú haces trabajo y recibes Monero a cambio por tu trabajo, compras artículos o cosas con Monero, llega un momento en que tu billetera ya no necesita de estas divisiones de usos porque le das tanto uso que ya tienes una cantidad determinada de usos, ya tú, claro, obviamente para sincronizar luego en un equipo nuevo, pues bueno, sí, pero sí. ahí sí vas a tener un problemilla, pero a ver, el uso normal que le vas dando, ¿no? Eh, mm, escapa ese bloqueo, eso demás. Yo ahora mismo pues podría realizar varias transacciones sin tener que esperar tanto ningún tipo de confirmación, ¿vale? Más que todo por el uso de Monero. Y yo recuerdo que los desarrolladores, las personas que llevan tiempo en la comunidad, la recomendación es esa, utiliza Monero, utilízalo para pago, utilízalo pues para recibir pagos por tu trabajo, utilízalo para comprar bienes y servicios. Y esa es la recomendación también que yo les doy, utilizar Monero, porque al final es que hay que usarlo, porque Monero es una moneda que Es nos permite... dinero, Es así de dinero, sencillo. es No es un dinero, activo sí, especulativo. Muchos exacto. dirán que si querrán aprovechar de eso, es completamente regular, porque si tú tienes fe hasta cierto punto, tienes confianza, en realidad crees en el proyecto, lógicamente querrás almacenar parte de tu riqueza en Monero, pero el enfoque principal, en mi humilde opinión personal, por muy pequeña que sea, yo creo que lo mejor sería darle un uso normal. Así de sencillo. No solo porque Sí, añade posibilidad, entropía más bien al anonimato de otras personas, ya que le hace una transacción, no solo te camuflas a ti mismo, sino a otras personas, estás ayudando en general, pero de nuevo, mi pequeña opinión. Así que, sí, sí, totalmente, totalmente. Es utilizarlo. La verdad es que en Monero yo y no... por cierto, hablando de lo que vendría siendo esto de desanonimizar, si no me equivoco, hubo un pequeño post, creo que fue hace un día, en el Reddit de Monero. Le recomiendo a la gente visitarlo, creo que se llamaba Chun, Why is Bad for Privacy. Era algo como eso, les recomiendo leerlo. La persona que lo escribió, aunque lógicamente no es un programador, se nota que lo escribió de una manera que él también expresa sus inquietudes de una manera que incluso alguien nuevo podría entender, muy bien, o sea, ya veo por qué no es buena idea el hacer churn, porque así, si yo mezclo varios usos, ¿ok? En, un, en uno solo, ya estoy dando a entender que yo, aunque no queda claro que soy yo, existe la posibilidad que una sola persona esté en control de todo eso. Um, un contribuyente Monero sí colocó un comentario más elaborado, como tú decías, en el aspecto de que a veces la mejor manera de tratar de disimular, entre comillas, no debería ser el verbo que debería estar utilizando, pero mejor manera de camuflarte dentro de Monero es utilizarlo de manera regular. Porque ya al tú hacer churro
al dividir y volver a, por así decirlo, vamos a decir así, Sí, se me va la es palabra, vamos a artificial, decir, pues. dividir y volver a consolidar uxos. Ese era el verbo, perdón. Esa era la palabra que buscaba, consolidar repetidamente y de manera recurrente, digamos en periodos de tiempo de 1 o 2 horas, ya se vuelve, ya estás dando un patrón, por así decirlo de alguna manera, ya que hasta cierto punto tus señuelos de esas transacciones aparecen, aunque no es completamente aleatorio, hay un algoritmo de selección de los señuelos, el tú hacerlo de manera con un patrón en específico puedes dañar tu privacidad, que es donde viene la discusión interminable si sirve o no hacerlo. Yo solamente mi opinión es en cuanto a cómo puedes dividir los uxos en Feder, no en cuanto a si es dañino hacer chun repetidamente. Yo obviamente no aconsejaría hacerlo, no tanto repetidamente, sino que no le des un patrón. No es que te sientes cada hora en específico hacerlo una y otra vez, porque ya están dando en claro, bueno, esta persona está tratando de disfrazar incluso más su actividad. Esa sería Sí. mi opinión, que si no me equivoco también la discusión iba en cuanto a todo de ataques EAE, que por cierto el equipo, el Community Work Group de Monero hizo un video en la serie lo que vendría siendo Breaking Monero, que explica esto mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Buenísimo esa serie. Creo que era el Key Match Reuse Attack. Es perfecto para todas las personas que quieran profundizar un poco más en la discusión eterna de si sirve o no el hacer sure de manera repetitiva de tus fondos. Yo creo que definitivamente no sirve el consolidar varios uxos de un solo golpe, porque ya están dando a entender muy bien todos los señuelos que hay ahí están relacionados de alguna manera, porque solamente una persona puede mover eso de un solo golpe y consolidarlo en un solo output. Solamente una persona puede hacerlo. Y ahí sí estoy de acuerdo de que puede haber problemas de privacidad hasta cierto punto. Sí, Que bueno, yo. también depende mucho si estás comprando, lo siento, última intervención. También depende mucho si estás comprando tu monero de un exchange y si planeas devolver esos moneros a uno en un periodo de tiempo corto, sin hacer muchas transacciones. Ahí es donde puede hacer más daño, entre comillas, hacer churning. Sí, y justo iba a eso porque yo creo que las compañías estas que alegan de que pueden trazar Monero, no sé cómo no sé cómo, no sé, sí, sí, no sé cómo se dice esto bien en inglés, ¿no? Pero le llaman vaporware, o como que le dicen, que es pura Sí, tontería, ¿sabes? Es puro humo, es mentira, o sea, eso. yo creo que ellos utilizan son datos externos, metadatos obviamente, y datos externos que les proporcionan intercambio, pasarelas de pago y demás, que a lo mejor usuarios han pasado KYC, porque yo siempre lo digo, KYC es un cáncer para cualquier tipo de criptomoneda. Y esto es un punto también importante porque si bien el KYC es algo que yo no recomiendo, ¿vale? Porque puede haber una filtración de datos y tus datos caen en el mercado negro, en la dark web, y lo venden por nada, ¿bien? Lo venden en lotes por lotes. Y esto atentaría a tu seguridad, bien, supongamos que tienen tu dirección, tu foto, tu cédula, tu DNI, todos tus datos, toda tu Y documentación. más importante, que lógicamente, si ya hiciste una verificación, una casa de cambio, lo lógico sería suponer que tienes criptomonedas. Exacto, claro, totalmente. Suponiendo que en parte esa filtración de información no se haya filtrado también la cantidad de criptomonedas que tienes, Claro, y que el eso sería volumen incluso también. peor. Eso sería incluso peor. Exacto. Así que sí, de nuevo, un mensaje no patrocinado de que utilicen Local Monero, utilicen Bits, utilicen cualquier otra cosa que no les pida el KYC de manera obligatoria y Exacto. donde esos datos no se mantengan en una sola base, que no lo maneje una sola compañía. Y hablando nuevamente de CipherTrace, va a ser interesante en realidad ver cómo funciona su tecnología. Yo estoy seguro que lo que deben utilizar es, como ya dije, buscar patrones, qué tan seguido se utiliza un señuelo, Sí. uh, qué tan, y como dices, metadatos, datos que en realidad son externos a la cadena de bloque. Poniendo un ejemplo de EAE, digamos que yo tengo dos moneros en una casa de cambio y yo retiro esos dos moneros. ¿Okay? Lógicamente, esa transacción, todas las transacciones en Monero, todas las que se hagan, siempre van a dejar dos outputs. Este es bueno para anotarse para la gente que está aprendiendo Monero, siempre van a dejar dos outputs. Ahora, lógicamente, la casa de cambio sabe que uno de esos dos outputs es mi retiro,
por valor de 2 XMR, y el otro puede ser el vuelto de la casa de cambio al momento de retirar. Ese output que la casa de cambio conoce, que es el original, el de 2 XMR, el que en realidad yo tengo en mi posesión, tiene una llave pública, ¿ok? Única de ese output. ¿Qué sucede, Monero, y cómo funcionan las características de privacidad para esconder cuando yo lo voy a utilizar? Ese output luego de un tiempo entra en lo que vendría siendo como una piscina, un pool. Elíjanse ya sea el anglicanismo o utilizarlo en español, etc. Perdón. Bueno, existe, lógicamente, esa llave pública se va a utilizar en otras firmas de círculo de otras personas, y existe la posibilidad de que, muy bien, la casa de cambio, ¿cómo va a saber que soy yo? Porque si se utilizó en otras 10 firmas de círculo, yo podría ser esa persona transando, como podría ser las otras 9. ¿Ok? Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? En realidad, ahora imagina que no solo hice ese retiro de 2 XMR y lo dejé sentado en mi monedero, sino que luego de otras 2 semanas hice otros retiros a ese mismo monedero. ¿Ok? Entonces ya serían, digamos, no una sola llave pública que tiene que observar la casa de cambio, sino que ya serían, vamos a decir que retiré otras 3 veces, ya serían 4. Ahora digamos que yo hago uso por completo de eso, hago un churning, como decía la gente, como se aconsejaba antes, y consolido esos 4 outputs en uno solo. Sería mucha coincidencia, porque cada output, al utilizar una transacción, cada uno tiene su propia firma de círculo. Sería mucha coincidencia que esas 4 llaves públicas de esos outputs, que el exchange ya ligó a mi identidad, se utilizaran en una sola transacción. Lógicamente hay otras que se están utilizando, pero es muy sospechoso que justamente las 4 se estén utilizando. Entonces quedaría lógico que soy yo de nuevo, sigo en posesión de esos outputs, soy yo el que está haciendo esa transacción y lo estoy consolidando. Y obviamente esa consolidación deja una nueva llave pública, que aquí es donde venía la discusión. Entonces, por ejemplo, si yo le pago a alguien que hace algo ilegal como Monero con ese output, incluso si se disfraza entre otras transacciones que se puede utilizar, pero esa persona es detenida y revisan su monedero, pueden ligarme a mí, ¿ok? Porque él puede decodificar de dónde él recibió esa transacción y mezclar esa metadata con lo que vendría siendo los rastros que ya dejó el exchange, porque el exchange me puede estar vigilando si no hago un buen manejo de eso. Y ahí es donde tal vez CipherTrace sí podría rastrear, entre comillas, muy entre comillas, porque uno se sabe, y no sería jamás de una manera acertada, ya que siempre queda esa incertidumbre si en realidad eres tú el que está haciendo uso de ese output. Nuevamente, en el episodio de Breaking Monero, sobre este tema, hacían un ejemplo mucho más claro sobre por qué puede fallar. No es algo certero, no tiene... Sí, es que es complicado, es lógicamente, complicado. exacto, y lógicamente en un juicio yo no es que decía, no, sí, vamos a arrestar a esta persona porque existe un 9% de posibilidad de que sí haya hecho el pago, vamos a hacerlo. Así que no... Vamos a ver a dónde llega. También, si no me equivoco, parte de la discusión era que si Cypher3 está utilizando este método, mezclando metadata, con al mismo tiempo vigilar las llaves públicas de los usos, y ver en cuánto firmas de anillos se utilizan para tratar de identificarlo, lógicamente Triptych generaría un efecto en eso, ya que actualmente nuestras firmas de anillos son cerca de 11 miembros. 10 si descontamos la transacción que es la original. Triptych se supone que podría implementar eso hasta entre 64 hasta 128 Sí, miembros en la firma de círculo, lo cual una solamente barbaridad. complicaría más y diluiría la posibilidad de que estén acertando que soy yo quien está haciendo la transacción. Así que Bullish, vamos bullish en a... Monero, ¿no? Sí, sí, es una cuestión estadística que no puede ser certera. No sé si tú has leído los artículos últimamente que hace de Samurai, aunque no son directamente Samurai, sino de un asociado, Los últimos su 4. explorador de bloques de Monero. Sí, esos artículos que están Sí, haciendo en sí. cuanto a un estudio de la heurística de las transacciones en Muy Bitcoin. bueno esos artículos y Sí, se los recomiendo. Creo, leí la parte uno, ese, me falta la parte, creo que son 4 partes en total. Si es sí. el que te refieres de este, ¿no? Los últimos que han sacado. Ujú. Sí, de Sí, Ergo analizando la BTC. privacidad de Ergo, sí, sí, muy bueno. He Sí. leído la parte uno, me faltan, creo que ya salió Son la un 2, ejemplo pero muy muy bueno, perfecto sí. de la razón por la cual Bitcoin no solo tiene la amenaza de metadata externa que sucede fuera de la cadena de bloques, es decir, cosas que yo haga en el mundo real, sino también de que hay muchos detalles
que pueden revelar qué yo estoy haciendo debido a que las transacciones no son, el monto de las transacciones no se ocultan, ni se oculta quién envía ni quién recibe, cosa que no ocurre con Monero. Cada una de estas tres partes que acabo de mencionar tiene sus diferentes mecanismos para evitar que sea visible, dos de los cuales, que vendría siendo la cantidad y quién lo recibe, es prácticamente imposible reconocer quién o cuánto estoy moviendo a partir de metadata. Hasta el momento solo, Sí. si no me equivoco, se han hablado de manera en que yo puedo identificar posiblemente quién la está realizando mediante metadata, más no cuánto está utilizando. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, las transacciones de Sweet Output en Bitcoin son muy claras de ver. ¿Okay? Digamos que yo quiero mover un BTC desde una billetera a otra billetera. Eso va a tener un input y un output, y se ve claramente que yo estoy haciendo un sweep. Con Monero no es el caso. Yo quiero mover un XMR de una billetera a otra. Va a tener un input, pero va a tener dos outputs. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí hay muchas interpretaciones. De esos dos outputs puede pasar dos cosas. Es una transacción común y corriente, yo le estoy pagando a alguien, él va a recibir una cantidad, yo voy a recibir mi cambio. También puede ser un sweep, que yo estoy enviando un XMR y voy a recibir un XMR, y ese otro en realidad es un señuelo que puede utilizar otra gente, pero en realidad no vale nada, nunca existió. Como también puede ser que podría ser simplemente yo enviándome a mí mismo, pero dividiendo el uso en dos. Entonces, ya Claro. estamos comenzando a ver todas las posibles interpretaciones que tiene una transacción que vendría siendo análoga a lo que vendría siendo una en Bitcoin, que lógicamente en el mayor de los casos solo hay una interpretación, y es que estás moviendo de un monedero a otro y que lo más probable sea la misma persona. Como también puede ser que le estás pagando a alguien y por coincidencia justamente le puedes pagar con un solo uso, pero no creo que eso suceda muy a menudo con Bitcoin. Lógicamente no tengo los datos estadísticos, pero en cambio con Monero eso no sucede, ya que por norma todas las transacciones, excepto creo que la transacción de Coinbase, creo que esa sí es completamente transparente en ese aspecto, excepto quien la Sí. recibe, eso también está ocultado por las stealth folders. Con Monero no es así, incluso si haces una transacción de un solo input y estás tratando de mover todo tu Monero a otro monedero, se va a ver que hay dos outputs y puede haber múltiples interpretaciones, como ya mencioné. Puede ser que en realidad sí estás moviendo todo, puede ser que le estás pagando a alguien y estás recibiendo el cambio, puede ser que en realidad solo te estás pagando a ti mismo para dividir el uso, etcétera, etcétera. Y lo más importante, no puedes saber cuál de los dos outputs que se generan, que cada uno tiene su llave pública, no puedes saber exactamente cuál es el que podría valer cero, es decir, el que no existe, y cuál es el verdadero. Y eso es parte de la magia, de la facilidad que tiene Monero de ocultar y garantizar tu privacidad. Y es algo que tener en cuenta, y por eso también recomiendo estos artículos, porque ayudan a poner en perspectiva la diferencia entre los dos protocolos, las dos redes. Sí, totalmente. No sé cuál será tu opinión, Orientaru, respecto a lo que voy a comentar, pero yo creo que entre Bitcoin y Monero no son enemigos. Es decir, no que yo soy full Bitcoin o full Monero. Yo creo que ambas monedas están para complementarse unas a otras. Bitcoin como reserva de valor, Monero también puede servir y lo ha demostrado, al menos frente al dólar y a cualquier otro tipo de moneda fiduciaria, como reserva de valor, sino también como preservación a la privacidad. Es decir, tú puedes utilizar Bitcoin pues para mantener tu patrimonio, ¿no? Y Monero como método de privacidad, como dinero real, callejero, dinero cash, ¿vale? Metálico, pues para realizar tus transacciones y demás. No necesariamente a lo mejor tenemos que ir a extremos de 100% Monero o 100% Bitcoin, al estilo como se comenta, pues maximalista, ¿vale? Yo soy bastante neutro en esto, ¿vale? Sí me gusta defender las cosas que a lo mejor no son como tal. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no?, que tú puedes tener la misma privacidad en Bitcoin que tiene Monero, es falso. O sea, es falso. Tú siempre en la cadena de bloques vas a ver cómo A envía X cantidad a B. O sea, de ahí no hay opción. Pero sí es verdad de que, bueno, que Bitcoin tiene otras características que a lo mejor no tiene Monero. Un shelling point que Monero lamentablemente nunca va a tener, al menos como moneda per se, que es Bitcoin, ¿no? Pero yo creo que pueden utilizarse ambas sin ningún tipo de problemas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, perfectamente hay un caso de uso claro que tiene Bitcoin, y es que
aunque hay mucha gente dentro de la comunidad de Monero que seguramente será minarquista o anarcocapitalista, o sin ir muy lejos, porque capaz hay alguien de izquierda, anarcocomunista o Sí, sí, no. anarcosindicalista, que está en contra del Estado. No voy a arrestar, hay miembros útiles que pueden ser de izquierda. Pero bueno, Bitcoin obviamente, aunque Monero tiene la capacidad de auditarse, porque yo puedo darte una view only, una view only, watch only, perdón, de mi Sí, monedero. Primero está el asunto de que tú puedes ver las entradas, no, más no las salidas. Ahora, tú podrías decir muy bien, pero me puedes dar las key image para confirmar si hubo de esas entradas, si ya algunas fueron gastadas. Pero de nuevo eso genera un inconveniente de que requiere que constantemente yo te esté brindando, cada vez que yo reciba una transacción y la haga, que yo te esté brindando esa información actualizada, esas key image, para confirmar cuáles usos yo he gastado, cuál es el balance verdadero, por decirlo de alguna manera. Lo cual hace que Monero sea un poco inconveniente a lo que vendría siendo la gestión pública o organizaciones que requieren una transparencia total en cuanto a sus activos, sí. que lógicamente Bitcoin sí puede lograr, ya que es más sencillo decirle a una persona, bueno, mira, esta es la dirección, ¿ok? De que estamos utilizando para, digamos, nuestra ONG. Puedes ver fácilmente lo que entra y sale. Yo no necesito informarte cada mes, cada trimestre, con las key image para indicarte, no, ya viste este uso, ya no cuenta porque ya lo gastamos. Actualmente ahora hay una cantidad menor de lo que se vería en un principio. Así que sí, Bitcoin obviamente tiene esa utilidad. También hay gente que objete de Monero lo que vendría siendo a la emisión de cola que va a tener. Yo personalmente considero eso como una ventaja. No creo que a la larga vaya a afectar tanto a Monero y de hecho personalmente considero que es útil que los mineros tengan hasta cierto punto un ingreso mínimo asegurado, entre comillas, porque recordemos que Monero, la mayoría de mineros de seguro pagarán sus gastos relacionados a la minería en lo que vendría siendo fiat, y obviamente aunque yo les pague Monero, son susceptibles a subidas y bajadas de precio de su salario en lo que vendría siendo su recompensa. Así que yo considero a Monero, algunos van a objetar que es un problema que no sea completamente deflacionario como Bitcoin. Yo personalmente lo considero que es algo bueno y beneficioso y saludable para la red a futuro, ya que elimina un poco la dependencia que Bitcoin va a crecer con los años si quiere mantener seguridad en la cadena principal, porque esto lo sabemos, cada cierto tiempo la recompensa de los bloques o el Coinbase, la Coinbase Transactions bloque de Bitcoin, se corta a la mitad, se reduce a la mitad, si no me equivoco ahora era cerca de 6 BTC, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Podemos 6.25. suponer entonces que el 100%, y esto sería muy arriesgado, el 100% de los mineros que están ahorita trabajando en Bitcoin están teniendo ganancias en base al precio actual y la recompensa actual del bloque. ¿Ok? Ahora sí, no estoy seguro cuándo es el próximo half de recompensa en Bitcoin. Si ocurre ese half y pasa de 6 BTC a, digamos, 3 BTC y el precio de Bitcoin no se duplica, lógicamente, y esto obviamente necesitaría un estudio de una persona que se fije más en Bitcoin que yo, existe la posibilidad, como yo lo veo, es que si hoy los mineros tienen ganancias porque le están pagando 6 BTC y el precio actual de 6 BTC, pero si mañana comienzan a recibir pagos de 3 BTC, pero el precio sigue igual, lógicamente su ganancia también se ve cortada a la mitad. No, si yo Sí, no sí. estaría equivocado. Lógicamente, eso causaría que muchos mineros irían fuera del negocio. Muchos Bitcoin dirían, bueno, no hay un problema porque el algoritmo de Proof of Work de Bitcoin notaría esa disminución en el índice de procesamiento o hash rate y disminuiría la dificultad para mantenerlo todo, por así decirlo, en balance. Y lógicamente los mineros que decidieron quedarse serán ahora, por así decirlo, se ajustarán en base a lo que vendría siendo la recompensa y el precio del Bitcoin. El problema que yo le veo con eso está en que sí o no esa disminución en el hash rate es real, aunque la dificultad disminuya para ajustarse al nuevo índice de procesamiento, ese índice de procesamiento en realidad sí hubo una disminución. Y lógicamente, mientras más mineros se vayan reduciendo, existe la posibilidad de que un actor externo, porque muchos Bitcoin también, por lo menos lo que yo he visto, vienen con el argumento de que no, nadie dentro de la red de Bitcoin, de los mineros actuales, gana con atacar Bitcoin, pero ¿qué tal si el problema es un actor externo? Un gobierno que puede ir silenciosamente acaparando ASICs, ¿okay? Aprovechando ese bajón repentino
Y obviamente un gobierno no tiene las mismas limitaciones que vendría siendo una persona común, y puede implementar tantos access como quiera, obviamente siempre y cuando la producción se lo permita, la capacidad del gobierno tenga para desplegarlo. Pero el punto es que esa disminución en el hash rate es real. Lo que está pasando es que la dificultad se ajusta, pero que el hash rate disminuya nunca es bueno, y que se ajusta simplemente es para suplir esos desniveles. Ok, pero si existe la capacidad, debido a una caída en el hash rate, de que un gobierno pueda atacar maliciosamente la red, ahí puede sufrir inconvenientes. Y para eso yo considero a Monero superior en ese aspecto, aunque es una opinión personal, que la emisión no sea corte la recompensa de golpe, sino que sea una emisión prácticamente de forma de media parábola, en fin, lo podrás graficar con una función, y que vaya disminuyendo poco a poco hasta que llegara a un valor, hasta que prácticamente sea una asíntota y no tienda completamente a cero, para que los mineros, en base al propio crecimiento del mercado, porque conforme Monero siga subiendo de precio, esas recompensas son mayores y pueda atraer más personas, y el hash rate puede subir de manera más orgánica, de manera diferente a lo que yo veo. Obviamente no soy un experto en Bitcoin, mi atención prácticamente está puesta en Monero. Puede sufrir Bitcoin debido a caídas repentinas de esa recompensa del bloque inicial, y porque a la larga sabemos que eso va a dejar de existir, esa recompensa, eso es una realidad. Así que Sí. yo lo recomendaría para otras personas que obviamente vean el video en Monero, la entrevista con un miembro del equipo core de desarrollo de Monero, Arctic Mind, que sencillamente explica mucho mejor de lo que yo puedo explicar lo que vendría siendo a la economía de ambas redes, la filosofía muy diferente que tienen que entrar en las dos, en cuanto a garantizar que la red tenga un estándar de seguridad mínimo, y que al mismo tiempo no lastime ni a los mineros, que los necesitamos procesando, y al mismo tiempo no genere inconvenientes a los usuarios al aumentar el costo de las transacciones. Les recomiendo mucho ese video, vuelvo y repito, en el Monero, una entrevista con el miembro del equipo de desarrollo, Arctic Man, que seguramente responderá mucho mejor a como yo lo estoy haciendo actualmente. Como le dicen en la comunidad, ¿no? El padre de los bloques dinámicos. Bueno, ya para finalizar y tocando el tema siguiendo tocando el tema de la minería, yo la verdad creo que la minería en Bitcoin es un problema desde el punto de vista, desde muchos puntos de vista, ¿vale? Si la comparamos con la minería de Monero. Mira, ahora mismo, ¿vale? En este equipo donde yo estoy haciendo la entrevista y demás, no estamos haciendo el vídeo y demás, yo mino Monero, ¿vale? Yo por las noches abro el XMRig, ¿vale? Le doy doble clic y dejo toda la noche minando. Y me genera lo suficiente como para hacerme, para hacer frente a los gastos eléctricos, y aún así me queda algo de ganancia. Entonces, esto es algo que lo puede hacer cualquiera, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer incluso con una Raspberry Pi. Obviamente no tendría nada de ganancia, ¿vale? Pero es algo que se puede, es algo que está allí y es algo que contribuye a la red. Es algo que cualquier persona con unos ordenadores viejos, unos servidores, que me han escrito muchísimas personas que tienen servidores viejos, acumulan un poder de minado considerable. Ahora bien, si te vas a Bitcoin, los ASICs crean centralización. Es que no hay otra. Los ASICs crean centralización. Hace poco, para comprar un S19 a través directamente de Bitmain, tenías que comprar como mínimo 100. O sea, tenías que comprar un lote de 100 porque si no, para ellos no tenía sentido. Entonces, imagínate, cada S19 a unos 5.000, 10.000 dólares es algo que para un usuario normal es imposible. ¿Que lo puedes comprar de segunda mano? Por supuesto que sí. Pero siempre está el problema de adquirirlo, ¿vale? Luego viene, además de la centralización, vienen los problemas de confiscación o problemas de que te confisquen el ASIC. En Venezuela, yo cuando enviaba equipos a Venezuela tuve muchísimos problemas para pasarlo por aduanas, ¿vale? En Venezuela hay un problema político, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es una forma en que te controlan, y no es lo mismo enviar un procesador que tú digas en la aduana, no, esto es pues porque quiero un procesador pues para jugar, esa o es para la ironía si me permites, algo irónico de ambas redes. En Bitcoin, hasta cierto punto, la
posibilidad de denegar que esté haciendo algo, ¿verdad? O sea, Exacto. plausible deniability, creo que es en inglés, es más pequeño lo que vendría siendo un monero debido a la transparencia. Irónicamente también sucede con su minería. Si tú estás moviendo un Axie, no me vengas a decir que va a Total. ser tu pizza papeles, que no, o Claro, es sea, que es total. lógicamente va a ser un equipo de minería. Con Monero, de nuevo, regresa la ironía. No solo existe esa plausible deniability o la posibilidad de denegar un hecho, uh, en cuestión de nivel protocolo, sino que la propia minería irónicamente te lo permite. Si yo mandara a Venezuela, para seguir con tu ejemplo, ponte 20 i9 de última generación, no creo que vayan a decir automáticamente que no, es que este va a minar. Este va a No, minar Monero. porque esos procesadores pueden ser utilizados para cualquier cosa. Podría tener una tienda, puede ser que Claro. simplemente tengo un negocio y estoy armando computadores, puede ser que simplemente se lo esté enviando a un familiar, que él es el que va a hacer cualquier cosa con eso, etcétera, etcétera. Existe esa capacidad de pasar desapercibido más fácil, por lo menos con el algoritmo Sí, de es minado que, es que actual. totalmente, Así que, totalmente. así que Y lo mismo sucede en sí, y Europa. también entro en los detalles de que te pueden detectar por el uso de energía eléctrica que estás haciendo, ese sería el otro. Porque obviamente un procesador de computadora, de escritorio normal, jamás consumirá la misma cantidad de energía que un ASIC. Eso es muy obvio. Eh, Pero sí, ese es otro detalle que también suma. Y en cuanto a tu teoría de la centralización de los ASIC, si no me equivoco, hay muchos bitcoiners, aunque no me gusta utilizar mucho esta palabra porque creo que ya lo estoy tratando peyorativamente, pero bueno, creo que su principal argumento, y dime si me equivoco porque no, yo no me la paso muy a menudo en la comunidad Bitcoin, es que con el tiempo lo que vendría siendo la industria alrededor de los ASIC pasaría por una etapa similar a lo que fue en su momento los teléfonos móviles. Es decir, de igual manera los teléfonos móviles eran un lujo y solamente ciertas personas podían tener. Puede ser que los pasen por la misma etapa y salgan nuevas compañías que produzcan ASIC que estén al alcance de más personas. Pero eso también es especulación, mientras que con Monero se podría decir que ya tiene una descentralización más tangible al saber que puedes utilizar literalmente cualquier procesador para minar XMR, mientras que con Bitcoin tienes que apostar a Mira, que ocurra esa descentralización con la para mí producción eso de es una ASIC. falacia. O sea, para mí eso es una falacia. Tú no puedes competir eh, con una compañía que año tras año saca un ASIC muchísimo más potente. No te sabría decir, a ver, Bitcoin pasó por minería con CPU, luego llegaron las GPU, luego las FPGA, y cuando llegaron los ASIC, no, yo no he visto, salió hace muchísimos años creo cómo se llamaba, el Butterfly, algo así, que era un mini ASIC que incluso estaban, no sé si lo llegaste a ver, como unas especies de memorias USB que minaban Bitcoin. Sí, creo que hasta en Amazon lo siguen vendiendo. Sí, o Sí. sea, que eso duró una Que a semana, o mí me sea, parecía eso duró, muy, es muy una, scammy, no sé. eso es Yo un, decía, esto no puede ser de eso es verdad, un nadie. scam total, Sí. eso es un scam total. Y los butterflies estos que eran unas cajitas como una especie de ordenador, pero eran unos ASIC, ¿vale? Que eran, creo que eran 5 gigahash. Eso también no duró nada. Yo creo que ni siquiera pudiste recuperar la inversión. O sea, la minería con ASIC está centralizada. No sé, yo no tengo una bola de cristal y no sé si sea como la cuestión de los teléfonos y demás. Pero yo desde mi perspectiva no lo veo así. Yo desde mi perspectiva no lo veo así. Cada vez salen ASICs más y el monopolio que es otro. Que no es lo mismo un monopolio de procesadores que se encarga de distribuir procesadores no solamente para la minería, sino para cualquier tipo de organización, de trabajo, de lo que sea, a un monopolio que se dedica a crear ASICs para minado de Bitcoin. ¿Vale? O sea, son demasiados puntos que la minería de Bitcoin tiene en comparación con la minería de Monero. Que te lo digo, muchos bitcoiners, que a mí no me importa decirlo así, muchos bitcoiners alegan de que claro, tú puedes comprar tu ASIC y minar Bitcoin sin KYC, sin pasar nada. Ya, pero es que cuando el ASIC entra por la aduana ya saben que este ASIC va para Pedrito Pérez y que un ASIC está diseñado pues que ahí lo pone, el SHA-256, obviamente va a minar Bitcoin. O sea, que esta persona ya está. Yo importé en su momento, hace bastante tiempo, ASIC a España y el proceso de paso que es caro, ¿no? Porque tienes que pagar el IVA, tienes que pagar el permiso este del DAO, no sé cómo se le llama.
y te anotan en un registro básicamente de lo que estás importando. Obviamente en aquel momento no me acuerdo cómo fue con lo que colocaron en la declaración de aduana como dispositivo de tarea única, algo así, no me acuerdo cómo fue, pero hoy en día ya saben qué es lo que es eso, ¿vale? Ya saben que eso es un ASIC, que tú minas Bitcoin y demás. El segundo punto es el consumo de estas máquinas. Tú no puedes comparar un procesador que te consume 150 vatios a un dispositivo de esto que te consume 3000 vatios. O sea, estamos hablando de 3 kilovatios, en donde en Europa, por lo menos en una casa normal, la potencia establecida en muchísimas casas no llega a los 3 kilovatios. ¿Esto qué quiere decir? Que tú prendes el ASIC y se te va la luz, se te caen los ¿cómo se llama? Los breaks, como le decimos en Venezuela, se te caen los conectores estos, ¿sabes? Los térmicos. Entonces, Sí. No es para todo el mundo. Lógicamente eso va a llamar la atención. Y el ruido que hace, es que el ruido que hace, si tu mujer no te echa de la casa con ese aparato, pues ya me dirás, tienes que o vivir solo y sin embargo, o en el campo, porque en un apartamento o en una casa, unos adosados, como tengas vecinos al lado, los vas a molestar y van a llamar a la policía y te van a decir, mira, este tío tiene aquí no sé, un avión dentro de la casa, porque es que estamos hablando de 80 decibeles, pero son un sonido muy agudo, o sea, muy fuerte, ¿vale? No es como una minería de GPU o con CPU que ni se escucha. Entonces, claro, tiene sus puntos positivos, ¿vale? Porque a la final es una industria seria en donde invierte dinero y tienen la teoría de juegos juega un papel importante, ¿no? Pero también tiene muchísimos puntos negativos en donde ese lema, ¿no? De donde cualquier CPU es un voto, no se cumple en Bitcoin. Que son los nodos, para mí no, o sea, tiene que ser minero y nodo, ¿vale? Entonces yo puedo tener un nodo en mi ordenador, puedo minar Monero y participar al 100% en el ecosistema, algo que un usuario de Bitcoin pues quizás en el aspecto, desde el punto de vista de la minería no puede hacer. Entonces... Sí. Y hablando irónicamente para demostrar, aunque esto no va directamente a BTC, Bitcoin, y obviamente no es bueno utilizar esta analogía, pero si me permiten, tenemos el caso de BSB o Bitcoin Satoshi Vision, que sí, tuvo un pequeño problema en cuanto a esa centralización, sí, que al parecer lo solucionaron, prueba de Twitter, al parecer, gracias, esa es la nueva manera de organizar una cadena, aparentemente, que nuevamente podía probar que los nodos tienen importancia. Lógicamente los nodos tienen importancia, ya que esos son los que están retransmitiendo la cadena que se va a tomar como la vamos a decir, la verdadera, la honesta. Sí. Exacto, la válida. Pero tampoco es irónico que BSB, que prácticamente es una cadena que va aumentando con el tiempo de manera mucho más grande que Bitcoin, el peso de la cadena de bloques, y que por lo tanto, lógicamente, también va a disminuir la cantidad de público, población, personas, etcétera, que pueden correr un nodo, venga a depender ahora de eso. Es irónico hasta cierto punto, y prueba que, de nuevo, el argumento esencial es que tiene que haber un consenso, un punto donde se entrecrucen los intereses de las personas que corren los nodos únicamente y las personas que estén minando en la cadena para proteger la red. No puedes defenderla de una manera unilateral, de una parte, sin prestarle atención a la otra. Por lo menos también es mi opinión en ese aspecto. Sí, totalmente. Y sería excelente tomar eso como un ejemplo, que lógicamente, vuelvo y repito, no aplica a Bitcoin ni a todas las cadenas de bloques que utilizan Proof of Work. Es un caso muy particular de BSB al no corregir esa centralización que causó ese problema. Pero sí, es algo que hay que tomar en cuenta. Así que, sí, pero... Vamos a ver cómo lo arreglan, si con una demanda ya solucionan. Yo creo que eso se arregla en el juzgado, ¿eh? Sí. Pero bueno, va a ser interesante. Capaz yo me equivoco, resulta que BSB es la moneda del futuro, como dicen allá. Sí, totalmente, ¿no? Como dice esa comunidad, capaz. No me vayan a comer después en el grupo de Monero. No lo tomen esto como en serio, muchas comillas en este comentario de que BSB va a ser la moneda del futuro. Muchas comillas. Pero bueno. Pues nada, chicos, ya llevamos 1 horita y media. Creo que hemos tocado bastantes temas. Hemos tocado input, output. Orientaro pues nos ha dado aquí una masterclass de muchísimos temas. Nuevamente les recomiendo buscar más información porque, repito, no quiero
hago un descargo de responsabilidad en mi persona y siempre les recomiendo, porque siempre es así como lo dije en un principio, contrastar información. Pueden ir a monerooutreach.com a buscar en la sección Breaking Monero, en la sección de videos. Les recomiendo, así no se vayan a ver todos los videos, porque obviamente puede ser algo relativamente largo, esa cantidad de información que hay que procesar. Les recomiendo lo que vendría siendo los videos Split Chain Attack y Key Image Reuse Attack, que vendrían siendo los puntos que cubrí Que en hablamos todo hoy, en ¿no? Que tocamos hoy. esta. Exacto, en cuanto a reutilización, de un sobreuso de lo que vendría siendo las llaves públicas de cada uso, que aunque nuevamente no se pueden ligar directamente en una dirección, el hecho de que aparezcan más de una vez o que sean usadas de una manera que va en contra de, por así decirlo, el uso regular de Monero, podría facilitar el rastreo, en especial si estamos utilizando, si incluimos más bien metadata a ese proceso de utilizar Monero, como vendrían siendo que retires tus moneros de una casa de cambio o que la persona que te lo esté enviando te conozca en la vida real. Son algunos puntos a tomar en cuenta y recomiendo esos videos. En cuanto a lo que vendría siendo la emisión de cola, que lógicamente yo no la puedo explicar de una manera que sea muy perfecta, les recomiendo el episodio de El Monero, la entrevista con el señor Articman del equipo de desarrollo de Monero, que verdaderamente lo explica mucho mejor que yo, de una manera en órdenes de magnitud. De seguramente hará un mejor argumento que el que yo pude exponer hoy en este video. No, igualmente Pero esa agradecido, sería mi Orientaro. recomendación. Sí, Igualmente agradecidos pues porque hemos tocado por encima lo que son temas de Monero, ¿vale? Que siempre los usuarios tienen esos inconvenientes, pero como ha dicho Orientaro, pues cada quien haga su propia investigación, ¿vale? No siempre, no solo quedarse con algunas cosas, algunos comentarios, sino pues realizar su propia investigación, y los vídeos que él recomienda pues igual se los adjuntaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Yo los busco y los adjunto en la descripción del vídeo, lo van a tener todo pues para que puedan acceder y mirarlo. En principio, chicos, creo que esto ha sido todo. No sé si quieres comentar algo más, Orientaro. Bueno, mi recomendación sería, si están en un país autoritario, lógicamente, y quieren minar, no lo hagan con ASIC, por favor, eviten ese problema, háganlo con CPU, minen Monero. No solo va a ser más difícil que rastreen tus transacciones, sino que honestamente llama menos la atención, que aunque voy a aparecer como disco rayado, investiguen. Monero, la información está ahí, vayan a la página principal de Monero, lean Mastering Monero por ser hack. Si se quieren romper la cabeza un poco más, lean Zero to Monero para entender verdaderamente cómo opera Monero. Y más nada, y luego de hacer todo eso, de aprender, no sientan pena, nadie se los va a comer por ir al grupo de Telegram de Monero. Hoy puede ser bien que me haya equivocado con ciertos puntos, no significa que esté mal en corregirme, más bien todo el mundo se beneficia en corregirme y al mismo tiempo hacer de esos errores una discusión para ampliar el conocimiento general. Claro, estamos, Esa sería mi cierre. estamos para aprender. Excelente, Orientaro. Bueno, chicos, hasta la próxima. Nos vemos.